Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Laborales los platicamos con nuestros especialistas, abogados del despacho de La Vega y Martínez Rojas, y en esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar a José María Galindo. José María, qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Romina, María Elena, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas, buenas noches. Gracias, José María. Oye, ¿a qué te refieres con ABA? ¿Cuál es la importancia para el sector empresarial y para los trabajadores? Mira, la ABA es la American Bar Association, es una barra que en Estados Unidos que nos permite tener acercamiento con diferentes abogados, con diferentes jurisdicciones, incluso a nivel global, a nivel mundial. Lo interesante de esta asociación es que tiene representación tanto de sector patronal, empresarial, sector obrero, de trabajadores, sector académico y de autoridades. Entonces te da la oportunidad de tener una visión muy plural en materia de las relaciones laborales, y sobre todo aquí en México, como saben, pues tenemos naturalmente una relación de negocios con Estados Unidos que nos lleva a tener la necesidad de escuchar lo que están pensando nuestros amigos abogados en Estados Unidos. Muy buenas noches, José María, te saluda Romina Román. ¿Y por qué es tan importante esta reunión del ABA? Y si nos pudieras adelantar, además, ¿qué temas se van a tratar como los más importantes? Claro que sí, mira, resulta importante estas reuniones porque, vamos, con la American Bar Association nos reunimos 2 veces al año. Una vez en el mes de mayo, que es donde se tratan temas de carácter internacional, da la posibilidad a las diferentes jurisdicciones de poder exponer cómo han venido avanzando sus diferentes legislaciones, cómo se han venido desarrollando las ideas en materia laboral y de reglamentación y regulación de las relaciones laborales. Y nos reunimos una vez en noviembre, en donde van prácticamente todos los diferentes grupos que trabajan en la American Bar Association en la sección de derecho laboral, de Labor and Employment. En esta reunión de noviembre son cerca de 2,000 abogados en representación de patrones, trabajadores, académicos y autoridades. Entonces, resulta importante por los temas que se tratan en estas sesiones. Tal es el caso y creo que resultaría interesante platicar del ESG, cómo ha venido revolucionándose este concepto. Recordarán que hace algunos meses platicábamos incluso nosotros de lo que era el ESG, ¿no? Pues ahora lo vemos que sigue latente, sigue en la agenda política y pública, pero pues con un diferente acercamiento por parte de las autoridades. José María, en este sentido, en estas pláticas, ¿se estará abordando algún tema laboral que se tendrá que revisar en el TEMEC? Qué gran pregunta. Fíjate que creo que será la interrogante en materia de esta revisión del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Fíjate que encontramos de esta reunión que en Estados Unidos el gobierno actual pareciera ser uno de los principales opositores a conceptos como el ESG. Creo que esto tiene algo que ver con la agenda política de la actual administración. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se podría considerar esto? En el gobierno de Biden era un gobierno más liberal, con una agenda más proteccionista de grupos, si me permiten la expresión, vulnerables. Y pues se generaron muchas leyes, muchos reglamentos que abonaban la protección de derechos de diversas de estos grupos. Hoy encontramos con la administración Trump que se emiten órdenes ejecutivas que pues impiden o prohíben ya el tratamiento de los corporativos como ESG. ¿Por qué lo ven así? Consideran actualmente en el gobierno americano que las administraciones de las empresas pues deben de velar por un mejor rendimiento financiero de sus empresas y no basarse en temas sociales, de medio ambiente o de gobierno corporativo, sino única y exclusivamente enfocarse en pues crecer el dinero, en crecer sus bolsas. Incluso un gran ejemplo es que el propio Trump sale del Tratado de París en materia de cambio climático. Entonces vemos esta fuerte oposición por parte del gobierno americano al tratamiento de este concepto de ESG. Contestando a tu pregunta, creo yo que
sí podríamos encontrarnos con una comisión revisora de Estados Unidos que pudiera tener cierta resistencia a conceptos como el ESG. Ojo, es bien importante que desde la perspectiva laboral, el concepto social del ESG tiene que ver mucho con la libertad de asociación. Es uno de los principales factores. Y recordemos que México tuvo una reforma muy fuerte en materia de libertad de asociación. Entonces, creo que se abrirá una puerta interesante para esta revisión del Tratado de Libre Comercio y deberemos de esperar cómo se va moviendo esta agenda política. Algo que les puedo comentar y creo que robustece el hecho de que participemos activamente en esta American Bar Association es que en conversaciones con los diferentes abogados, muchos coincidían y concluían que hoy en día no sabemos para dónde va el ESG. No sabemos cuál es la agenda política que va a seguir y creemos que va a ser mucho lo que cada gobierno vaya realizando en materia de políticas públicas y lo que voluntariamente las empresas pretendan regular en materia de protección del ESG. José María, nuevamente por acá Romina, y para las personas que nos escuchan, platicarles que el ESG son criterios que se utilizan para evaluar el desempeño o el impacto de las empresas en 3 ámbitos principales, que es el ambiental, el social y el de gobierno corporativo, gobernanza, como le dicen. ¿Y cómo llegan las empresas mexicanas a esta reunión que es tan relevante? ¿La mayoría ya están apegándose a estos criterios? Efectivamente, mire, el tema creo que es importante, que lo que nos refiere el ESG es efectivamente las prácticas empresariales en 3 grandes áreas, ¿no? Uno es la de medio ambiente, que es el environmental, responsabilidad social, la parte social, y la gobernanza corporativa, que es el governance. Y estos criterios, pues, al inicio de la era Trump, se enfocaban en dar certidumbre a los inversionistas respecto de las buenas prácticas de las empresas. Con estos cambios que mencionábamos, pues encontraremos probablemente algunas resistencias. México en lo particular creo que llega bien posicionado en el sentido en que ha venido regulando de manera importante temas laborales, principalmente, y sobre todo nosotros al ser especialistas lo estamos viviendo. Estamos teniendo nuevas reformas, siendo la más importante la que tomó parte en el 2019 en materia de libertad de asociación y nueva reglamentación en temas de justicia laboral. Entonces creo que el hecho de que México esté evolucionando en temas de reglamentación desde la perspectiva social nos pueden poner en un buen escenario ante esta revisión del Tratado de Libre Comercio. Que ojo, importante mencionar que al final nuestro Tratado de Libre Comercio tiene un componente comercial bastante importante e interesante. Entonces, insisto, creo que seguirá mucho la suerte esta revisión, seguirá la suerte de las políticas que adquiera la nueva administración, principalmente en Estados Unidos. Pues como siempre, interesantísimo platicar contigo, José María Galindo. Él es socio del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Por supuesto que aquí le vamos a dar seguimiento a este y muchos otros temas, así es que pues vamos a seguir platicando contigo si así nos lo permites. Muchísimas gracias. Claro que sí, me dio mucho gusto saludar a su auditorio. Que tengan buena noche. Al contrario, gracias a ti y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Las voces que te mueven. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y nuestros riñones son fundamentales para mantenernos saludables. ¿Cómo podemos protegerlos y cómo está en México en temas de padecimientos renales? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea el doctor Jesús Manolo Ramos Gordillo. Él es presidente del Colegio de Nefrólogos de México. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación. Al contrario, gracias a usted, y platíquenos, ¿cómo está México en temas de padecimientos renales? Bueno, quisiera iniciar comentándoles que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que se ha vuelto un problema de salud mundial y no se diga en nuestro país. Yo quiero decirles que existen más de 800 millones de enfermos con insuficiencia renal en el mundo. Más o menos el porcentaje o la prevalencia a nivel mundial oscila alrededor del 10%. Y en nuestro país incluso la prevalencia o el porcentaje de pacientes enfermos actualmente es incluso un poco superior a lo que les comento a nivel mundial, es casi del 12%. Quiere decir que en México 12 personas de cada 100 padecen algún grado
grado de enfermedad renal crónica actualmente, ¿no? Entonces, en verdad es un problema muy, muy grande, y tan grande lo es que para el año 2040 se tiene previsto o se ha proyectado que la enfermedad renal crónica ocupe la 5ª causa de muerte a nivel mundial, solamente por debajo de enfermedades de tipo cardiovascular, algunas de tipo respiratorio y entre otras, de tal manera que este problema, no solamente nos atañe a los mexicanos, sino a todo el mundo. Doctor, ¿y cómo se toman previsiones? ¿Cómo se cuida el riñón? ¿Cuál sería esta metodología que hay que seguir nosotros como ciudadanos para cuidar nuestro riñón? Le saluda María Elena Vega, muy buenas noches. En realidad, la enfermedad renal crónica tiene su origen en diversas patologías a su vez. ¿Cuál es la patología que puede generar insuficiencia renal crónica? Pues es la diabetes mellitus. Y es de todos conocidos que la diabetes mellitus tiene una alta prevalencia en nuestro país y se ve favorecida aún más por un problema que estamos padeciendo con cada vez con más frecuencia, que es la obesidad, de tal manera que todos debemos trabajar juntos para modificar los factores de riesgo en la población adulta en México, que está contribuyendo al problema de la obesidad, como es el sedentarismo y las dietas malsanas, de tal manera que, como les decía, la diabetes es un factor muy importante, el más importante, la causa más importante para desarrollar enfermedad renal crónica, no solamente en el mundo, sino también en México. Y quiero decirles que la diabetes en nuestro país pues ha venido incrementándose año con año. Recuerdo que en 2012 por ahí la prevalencia era muy cercana al 10%, y en la actualidad, en este 2025, estamos ya rebasando prácticamente el 16%, es decir, de 100 mexicanos, 16 son portadores de diabetes mellitus. Entonces, sí debemos de corregir muchos hábitos alimenticios que en gran medida favorecen la aparición de obesidad, y esta obesidad pues es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. Otro de las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica también en México pues es la hipertensión arterial, que de igual forma que la obesidad y la diabetes mellitus pues se ve favorecida con pues el consumo de grasas saturadas, de cantidades excesivas de sal, etcétera. Entonces, mucha de la génesis de la enfermedad renal crónica en nuestro país pues se origina desde los propios hábitos, ¿no?, que tenemos los mexicanos. Doctor, ¿y cuáles son los alimentos que usted recomendaría consumir para ayudar a un mejor funcionamiento de nuestros riñones? Pues mire, lo que se recomienda para tener riñones saludables es mantenerse correctamente hidratada, tener hábitos alimenticios muy saludables con un alto consumo de fibras, de frutas, evitar sobre todo las grasas saturadas, por ejemplo las de origen animal, sobre todo la carne de puerco, incluso la de res, pero que conlleve con mucha grasa. El exceso en el consumo de sal también es un factor agravante y que eso es perjudicial para nuestros riñones. No se diga el hábito tabáquico, también es muy perjudicial para nuestros riñones, entre otras. También podemos decir que el consumo de algunos medicamentos, tales como algunos analgésicos o la gran mayoría de los analgésicos o antiinflamatorios, pueden causar en algunas personas daño a nuestros riñones. También algunos antibióticos pueden generar en ciertas personas susceptibles daño a nuestros riñones, de tal forma que el consumo o el autoconsumo o el automedicarse también puede ser un riesgo muy importante, y nosotros nos podemos estar haciendo daño a nuestros órganos, principalmente a nuestros riñones. Doctor, ¿cómo detectar que ya nuestro riñón está fallando o está teniendo problemas? ¿Se tiene que hacer un chequeo anual igual que lo hacemos, pues obviamente con muchos elementos más para evitar problemas en el riñón? Efectivamente, los pacientes o las personas nos hagamos cargo de nuestro autocuidado y empecemos no necesariamente acudiendo al médico, sino nosotros mismos observando o vigilando ciertas características de nuestra persona, pueden ir ayudándonos a aprender ciertas alarmas.
Una de ellas es pues mantener un peso adecuado, evitar la obesidad o el sobrepeso. Cuando nosotros estemos fuera de nuestro peso ideal o que tengamos sobrepeso o obesidad, pues esa es una alarma que ya nos debe de estar avisando que puede generar problemas no solamente a los riñones, sino a la génesis de algunas otras enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, problemas con el hígado, etcétera. Ya siendo un poco más específico para realizar como una detección oportuna de cómo están nuestros riñones, pues sí, la evaluación se tiene que hacer mediante exámenes de laboratorio que básicamente son una pequeña muestra de sangre en donde se determina una sustancia que se llama creatinina y en función de ello los médicos pueden establecer el grado de funcionamiento de sus riñones. Y la otra es búsqueda de albúmina en la orina, que cuando aparece esa albúmina en la orina, que es una proteína, pues nos habla de un daño muy temprano, así que están sufriendo nuestros riñones, ¿no? Algo que puede orientar a la población en general para ver o que nos hace sospechar de que hay una pérdida de proteínas en la orina es que cuando uno orina puede encontrar espuma en la misma. Espuma, digamos, cuando se genera un chorro de lo que sea de agua, etcétera, orina, se puede generar cierta cantidad de espuma, pero es una espuma muy delgada que rápidamente se puede dispersar en el inodoro. Cuando el paciente tiene una excreción de proteína en la orina que se ve a la hora de la micción, pues se genera una espuma como cuando se hace un omelette de huevo, ¿no? Que se hace una espuma mucho más grande y mucho más duradera. Entonces, eso nos está hablando de que ya existe un daño. Ahora, ¿qué frecuente debe de hacerse estas revisiones con laboratorio? Bueno, pues en personas sanas, aunque sea una vez al año, es suficiente. Sin embargo, en pacientes que tienen factores de riesgo, principalmente como los que les dije de diabetes e hipertensión, pues eso debería de hacerse cada 6 meses, ¿no? De manera rutinaria y encaminada pues a detectar lo más temprano el daño, ya que la enfermedad renal crónica, si se detecta a tiempo, hoy en día tenemos muchísimos medicamentos, fármacos innovadores y de nueva generación que nos ayudan a revertir o a detener el daño que se pueda tener en nuestros riñones. Doctor, en unos meses se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Nefrología. ¿Cuáles son los puntos más importantes que se van a tratar ahí? Sí, efectivamente vamos a tener nuestro Congreso Nacional. Lo vamos a llevar a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Del 3 al 6 de septiembre están cordialmente invitados y la temática que se va a abordar en este congreso pues es, como bien usted lo señalaba hace un momento, pues la detección temprana, ¿no? Platicar e informar y hacer mucho hincapié sobre todo en los médicos de primer nivel, en los médicos generales, en los médicos familiares, que son en realidad los médicos que tienen más contacto estrecho con la población de todo tipo, tanto la población sana, que pueden llevar acciones preventivas, profilácticas a gran escala, pues que estén muy bien informados de qué factores de riesgo considerar, cómo diagnosticar oportunamente la enfermedad y hacer un envío oportuno al médico especialista. Ese es uno de los grandes temas que se van a abordar. Hoy día la Secretaría de Salud está trabajando intensamente, sobre todo en fomentar la prevención, sobre todo en el primer nivel de atención de salud en México, en todas las enfermedades crónicas. Otro tema que vamos a abordar mucho, bueno, el tema de trasplante renal, que es muy, muy amplio y que tenemos ahí todavía áreas de oportunidad para aumentar la cantidad de donación, tanto en donadores cadavéricos como en donadores vivos. Hablaremos también de hipertensión arterial, hablaremos de tratamientos sustitutivos cuando el paciente tiene ya falla renal y necesita diálisis o hemodiálisis, etcétera. Y finalmente hablaremos de tratamientos enfocados a la nutrición, ¿no? De pacientes con daño renal, entre los más destacados. Pues vaya que la medicina está evolucionando y sigue evolucionando, uno de los sectores más movidos, así que estaremos muy al pendiente de todos los avances que se hacen en materia de riñón, en materia de nefrología. Por lo pronto le agradecemos al doctor Jesús Manolo Ramos, nefrólogo, presidente del Colegio de Nefrólogos, esta charla, esta explicación, y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Gracias y buenas noches, doctor. Buenas noches. Seguimos con más información aquí en Salud, Dinero y Amor. El comentario final en Salud. Maravillosa. Cuídense y recuerden que el calor puede generar enfermedades gastrointestinales
así es que refrigeremos los alimentos, hay que hidratarse, usar protector solar y sacar a nuestras mascotas en horas de poco sol para que no se dañen sus patitas. Que tengan un extraordinario y divertido fin de semana. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre, un gusto hacer este programa contigo. Muchas gracias, Romina. Igualmente, una felicitación para todos los maestros y en especial para Cristina, tu hermana, que siga haciendo una gran labor en este mundo que necesitamos de la educación mucho más que nunca. Y amigos, tiene toda la razón Romina, es mejor blindar nuestro patrimonio, nuestra salud. Recientemente hubo 2 casos muy cercanos a mi persona y que los comparto con ustedes. Mi hija Antonella tuvo 2 operaciones el año pasado y desafortunadamente si no hubiera tenido un seguro de gastos médicos como hoy lo tengo, simplemente dentro de las instituciones públicas no le hubieran hecho los estudios necesarios para detectar qué es lo que tenía y prácticamente hubiera fallecido. De ahí la importancia de tener un seguro. A sus largos 12 años o cortos 12 años, nunca lo había necesitado y cuando lo necesitamos, vaya que nos hizo fuertes como familia y por supuesto en nuestras finanzas y en la salud de ella y por supuesto en la mía. Un caso muy específico, el de una tía que recién fue operada dentro del IMSS. No estoy diciendo que los médicos sean malos, no, por supuesto que no, son muy buenos, pero al no tener los medicamentos o utensilios necesarios, de verdad los estragos son muy altos en una operación que se supone era programada y que llevaba menos de 3 días al interior de la raza. Bueno, pues se llevaron más de 17 días, ha sido operada pero con muchas deficiencias, se ha visto enfrentada pues obviamente a deterioros y cosas que prácticamente no tuvieron que haberse dado en una situación como la que ella venía presentando. En fin, a cuidarse muchísimo, de verdad, hagan un análisis, hoy se puede pagar de forma mensual, bimestral, anual, de acuerdo a nuestro bolsillo, pero es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Cuídese muchísimo, soy María Elena Vega, muchísimas gracias Martín Quirino por tu apoyo siempre en controles y producción, y a ustedes, ahora sí, a Romina Román y a una servidora, María Elena Vega, no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.